Continuamos con el desarrollo de la unidad dedicada a los cambios y movimientos sociales que ocurren a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Y hoy dedicamos el vídeo al estudio de la evolución artística de este periodo. Bien, en el siglo XIX vamos a tener que en Europa se va a producir una auténtica edad de oro de la creación artística, ya que la nueva sociedad, por un lado, va a ser una inspiración para el arte y se va a producir una mayor demanda de obras artísticas. Vamos a ver en este vídeo y a continuación la serie de corrientes artísticas que van a producirse y las que van a ser más importantes con las características de cada una de ellas. Bien, en primer lugar vamos a hablar del romanticismo. Este estilo va a desarrollarse desde el periodo que va de las guerras napoleónicas a la Revolución de 1848. Sus características más importantes van a ser, por un lado, se van a oponer al racionalismo y al materialismo del siglo XVIII, todas las ideas ilustradas y todo eso, pues este movimiento se opondrá a esos ideales. Se le va a dar una gran importancia a la historia de una manera idealizada, a la libertad y a la superioridad del espíritu sobre la materia. Se van a valorar mucho los elementos extremos, es decir, se van a representar sentimientos apasionados y políticamente los autores van a decantarse o por unas posturas radicales tanto o hacia la derecha conservadora o a la izquierda revolucionaria. Y también va a exaltarse o va a valorarse mucho al individuo en contraste con el grupo, en oposición al grupo. El ser individual mucho más importante que la masa. Se va a valorar la juventud y va a tener mucha importancia la naturaleza. La naturaleza estará muy presente en la obra romántica. El romanticismo influirá a las representaciones artísticas en la pintura, donde tendrá mucha importancia con la figura de Delacroix, el pintor. También en la música con Chopin, Beethoven o Schubert. También en literatura, donde va a destacar el teatro y la poesía. Mucha importancia va a tener el relato gótico, el relato de terror, con Edgar Allan Poe como máximo exponente de este tipo de relatos. Y también la novela histórica. Se va a producir gran cantidad de novelas de corte histórico, siendo Walter Scott el creador de este género, de este estilo. Y Víctor Hugo también será un personaje muy importante. La novela histórica, en general, se toma la historia, pero de un modo idealizado, no un modo real ni científico. Bien, pasaremos entonces al realismo, que es una corriente que va a darse en Europa con posterioridad al romanticismo, entre 1848 y 1885. De nuevo vemos una reacción. Si el romanticismo era una reacción a los pensamientos racionalistas de la Ilustración, este realismo va a reaccionar frente a la idealización del pasado, a los sentimientos y a todo eso se va a producir este movimiento. Sus características van a ser una descripción de la realidad social a través de datos, de hechos, de elementos objetivos, es decir, se va a hacer de una manera científica, positiva. El positivismo también va a estar muy relacionado con eso. Y como hemos comentado, se va a oponer al sentimentalismo y al idealismo del periodo anterior. Es decir, la vida se va a reflejar, se va a plasmar como es, de una forma objetiva, sin ningún tipo de idealización o de algún tipo de quitar algún elemento o embellecer algo, sino lo más objetiva y lo más precisa posible. Las representaciones artísticas, pues vamos a ver en la novela que van a aparecer las costumbres, los temas sociales. Va a tener mucha importancia, por ejemplo, la figura de Dickens. En su obra se va a ver cómo era la sociedad y cómo eran las clases más bajas del mundo inglés, del Imperio Británico. Pérez Galdós en España hará una cosa parecida, Clarín también. Y en arquitectura, por ejemplo, la arquitectura va a pasar a depender o va a estar en manos de ingenieros. Por lo tanto, las obras arquitectónicas se va a buscar la funcionalidad por encima de la belleza, la funcionalidad como algo primordial, y también se va a mezclar todo tipo, es un arte muy ecléctico, se va a mezclar todo tipo de estilos. En música, sin embargo, se va a mantener los rasgos del romanticismo, se le va a dar también más prioridad al folclore y al tema nacionalista, los sentimientos nacionalistas, y vamos a tener a figuras como Verdi, Wagner, Mussorgsky y Tchaikovsky. Dentro del realismo, pues se llega a un extremo que es el naturalismo.
Y ahí pues se van a reflejar los problemas sociales, temas escabrosos, todo muy real y sin eludir nada, sino directamente los problemas más duros de la sociedad van a aparecer en este tipo de arte. Se van a denunciar las injusticias relacionadas con el sistema capitalista y con la industrialización. En pintura vamos a tener a Manet, tenemos ahí una obra en la que aparece un fusilamiento, y en literatura vamos a tener a Zola, famoso por su escrito sobre el tema del caso Dreyfus, y también es el autor de Germinal. Pasaríamos entonces al impresionismo, que va a desarrollarse entre 1870 y 1885 en Francia, y relacionado con ese realismo y con ese naturalismo, buscan obtener una pintura lo más científica, lo más real a la ciencia, el estudio de la luz y todo eso, lo más parecida a la realidad, a la fotografía. Se conseguirá esto a través de utilización de manchas de colores para sugerir o para imitar las formas, las dimensiones de la realidad. Se va a pintar temas cotidianos, nada idealizado, nada, sino temas del día a día, y se va a rechazar también los gustos de la sociedad de masa, lo ven como algo mediocre, sino buscan algo distinto y algo exclusivo. Destacan autores como Monet, vemos en este cuadro por ejemplo el estudio de la luz en la sombra en la hierba, Degas, con una gran cantidad de obras dedicadas a las bailarinas, y Renoir. Son escenas de la vida cotidiana y con ese tratamiento de la luz, del color y de la profundidad, todo eso a base, como he dicho, de manchas de color. Pasaríamos finalmente a las vanguardias, que se da en la última parte de lo que estamos viendo, es decir, ya en el siglo XX, finales del XIX, principios del XX, y se va a extender en este periodo un sentimiento de pesimismo, de decadencia, incluso de nihilismo, de que no importa nada, y esto va a afectar a la actividad creadora, a la actividad artística. Muy críticos los artistas con la sociedad de su momento, con la sociedad industrial, y las características de esta cultura, de esta época, van a ser las siguientes. Una desconfianza de la razón y de la ciencia. Si en el periodo, en el corriente artística anterior, la ciencia era lo más importante, aquí se vuelve de nuevo a desconfiar de la ciencia, de la razón, y a apelar a los sentimientos. Se va a valorar el arte por el arte, no por ninguna razón en concreto, no como medio para conseguir algo o para reflejar algo, sino el arte como mero placer estético y creador. Y se va a producir también un deseo de experimentar con nuevas maneras de expresar el arte, nuevas formas de expresión. Se va a experimentar mucho. Van a aparecer, por lo tanto, autores que rompen con lo que tradicionalmente se consideraba arte, lenguaje artístico. A partir de este momento, en un primer momento ya veremos con el postimpresionismo y después con todas las corrientes de vanguardia, los ismos que se conocen. Ahí se rompe todo concepto tradicional de arte. En pintura, como hemos comentado, destacan los postimpresionistas, en el que tenemos a Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Gauguin y Cézanne. Y posteriormente van a aparecer lo que hemos comentado, los estilos vanguardistas, propiamente dicho. Aquí vamos a tener el expresionismo, que va a mostrar la realidad mediante la expresión de los sentimientos, de las pasiones interiores, lo que no hasta ahora el arte reflejaba lo que se veía, pues el impresionismo intenta buscar lo que las personas llevan dentro, lo que sienten. Tenemos el cuadro del Grito de Munch. El futurismo, que se va a relacionar con los avances tecnológicos, la realidad se va a presentar a través de la tecnología y de todos los avances de estos momentos. El cubismo, por otro lado, que la realidad se va a presentar a través de la geometría. Y el fauvismo, que va a hacer lo propio, pero a través del color. Colores muy brillantes, todo esto. Y para terminar, habría que comentar que en este periodo va a surgir un elemento que va a ser importantísimo en el arte del siglo XX. No es otra cosa que el cine. En 1895 aparece, rápidamente tendrá un gran desarrollo en Estados Unidos, en Hollywood, y aunque inicialmente va a ser un elemento de entretenimiento, posteriormente ya veremos que se considera un arte, pero en principio sale como un entretenimiento, surge como un entretenimiento de masa. Bien, pues hasta aquí el tema de
que estamos tratando, de los cambios producidos a finales del siglo XIX, los cambios sociales, culturales. Espero que el vídeo haya sido útil y gracias por verlo.